¿Qué es la recaída y el proceso de recaída? Es un tema que vamos a hablar hoy día en esta educativa. Mi nombre es Luis Zúñiga, técnico en prevención, tratamiento y rehabilitación de sustancias, y hoy vamos a hablar sobre el proceso de recaída. Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que para que una persona se le cuente como recaída, primero tiene que tener una abstinencia de 6 meses. ¿Y por qué 6 meses? Resulta que las toxinas de las drogas se almacenan en las grasas y el último lugar en eliminar las toxinas del cuerpo es el pelo, ya que el pelo está compuesto solamente de grasa. Y por eso los exámenes de droga, el cabello es el examen más caro porque arroja datas de hasta 6 meses. Ya después lo seguiría la sangre, que son en 3 meses, la orina en 2 semanas y la saliva, que son 12 a 24 horas. Todos los tiempos son relativos, esa es más o menos un promedio, todo depende del metabolismo de las personas. Entonces, para que una persona se le pueda considerar como recaído, tiene que haber tenido un periodo mínimo de 6 meses de desintoxicación, de abstinencia. Si una persona consume drogas antes de los 6 meses, se le llama vuelta al uso. ¿Por qué? Porque su cuerpo todavía tenía toxina. Entonces no puede ser considerado una recaída. Las recaídas muchas veces son de un rato para otro, pero se construyen. Es un proceso en que la persona va teniendo falencia, va teniendo situaciones que hacen que construya la recaída. Como se dice en tratamiento, la recaída se pavimenta. Y créanme que existen 5 fallas que son las que hacen que una persona recaiga. ¿Ya? Es importante que lo que vayamos a revisar ahora lo tengan en cuenta por si ustedes son personas en tratamiento o tienen personas en tratamiento o son familiares de alguien que ha estado en tratamiento, que identifiquen si tienen estas fallas, ya que podrían estar construyendo un proceso de recaída. Entonces lo voy a explicar en la pizarra. ¿Ya? Una persona que ha estado en las drogas, ¿cierto?, decide rehabilitarse, saliendo de lo que era el hoyo, ¿cierto?, el fondo. ¿Ya? Entonces esta persona sale después de un proceso y llega a retomar su vida nuevamente, ya como una persona normal, y decide caminar por línea recta por la vida, ¿cierto? Este es, digámosle, tocar fondo. Y esta es la vida normal. Ya muchos terapeutas, muchas personas creen que las personas que padecen de adicción, para que se rehabiliten de verdad, necesitan tocar fondo. Y todos tocan fondo de diferentes maneras. ¿Ya? Cuando uno toca fondo, uno decide salir de ese hoyo cuando uno se rehabilita, y todo este es el proceso de rehabilitación. Bueno, hay tratamientos ambulatorios básicos, ambulatorios intensivos y residenciales, los tratamientos. Pero la idea es que la persona salió del hoyo, ¿cierto?, y llegó a hacer una vida normal. Pero resulta que con el pasar del tiempo, esta persona fue cometiendo fallas que empezaron a pavimentar una recaída. Y empezamos a
pavimentar nuestra recaída, que es como un resbalín, ¿ya? Entonces la persona llega acá y aquí es cuando empieza a tomar malas decisiones, ¿ya? Malas decisiones. ¿Ya? Entonces, estas malas decisiones, dijimos que habían 5 fallas que son las que más se recalcan en un proceso de recaída. Que la primera vendría siendo el autoengaño. ¿Ya? El autoengaño, ¿cierto? Vendría siendo esas pasadas que uno se da como adicto, como por ejemplo decir que ver personas consumiendo no le afecta, ¿ya? Todos sabemos que el subconsciente, como lo vimos en uno de los videos anteriores, el subconsciente graba todo lo que está pasando durante el día. Entonces, el ver personas consumir hace que los sueños de consumo sean más frecuentes y vengan momentos de ansia en el día que a veces la persona no logra identificar, pero por estos autoengaños la persona se empieza a dar pasadas, por así decirlo. Por ejemplo, hay gente que está tomando, bebiendo alcohol en una fiesta, en una discoteca, y esta persona va y se expone a esas cosas y empieza a decir que no le afecta, pero en realidad sí está teniendo sueño, se está autoengañando, ¿ya? Este sería el primer inflade globo, ¿ya? Este es como un globo, ¿cierto? Que se va inflando poco a poco. Todo esto es una gráfica para que se vayan haciendo una idea, ¿ya? Luego de eso vienen las mentiras, ¿ya? Que ya no solamente nos mentimos a nosotros mismos, sino que empezamos a mentir a los demás. Como por ejemplo, voy a jugar a la pelota y resulta que me quedé conversando con los jugadores que hacen el tercer tiempo, un ejemplo, y están todos tomando, pero yo me quedé ahí porque quería pasarla bien, conversar. Me estoy autoengañando ya, diciendo que no me afecta, pero le digo a mi señora o a mi mamá o a alguien que no, que solamente se alargó el partido y que están haciendo un asado, todo tranquilo, todo piola, como se dice. ¿Ya? Entonces eso es mentira, empezamos a mentir. ¿Ya? Hay cosas que nosotros como adictos tenemos prohibidas y ¿qué es lo que se logra con la prohibición? Generar nuevas conductas, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros nos empezamos a mentir, empezamos a darnos más pasas y empezamos a normalizar todas las situaciones de riesgo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, el globo se infla un poco más, ¿ya? ¿Qué viene después de las mentiras? Son los mecanismos negativos. Los mecanismos negativos son esas mañas, por así decirle, que tienen los adictos. Por ejemplo, no sé, me quedo con el vuelto de alguna compra que me encargaron. Me encargaron cigarro, por ejemplo, yo me quedé con el vuelto, me encargaron unas cosas, me gasté la plata en otras cosas, estoy ahorrando plata para otras cosas. Entonces, los mecanismos negativos son todas esas costumbres, las malas costumbres que caracterizan a los adictos. Siempre el adicto desarrolla planes en su mente inconscientemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque él desarrolló lo que se llama el cerebro del adicto, donde hay costumbres, hábitos, modales, cualidades que son negativas. Entonces empiezan a aflorar a medida que vamos inflando este globo. Si ya normalizamos el autoengaño y las mentiras,
los mecanismos negativos aparecen por ende. Entonces empezamos a inflar aún más este globo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Después viene una cuarta falla, que es la manipulación. ¿Ya? La manipulación consiste en que yo empiezo a adecuar los tiempos, empiezo a adecuar las palabras, empiezo a acomodar las piezas a mi favor. Empiezo a controlar las emociones de las personas, empiezo a controlar las situaciones, todo a mi conveniencia. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, yo quería ir para el frente, pero resulta que hay otra actividad familiar, pero yo invento una excusa y manipulo y digo que tengo que ir para allá porque es obligación, invento una excusa y me voy. O de repente necesito plata ¿cuánto se llama? Para una zapatilla, pero en vez de pedirlas para la zapatilla, me las dan y yo la ocupo para otra cosa, como por ejemplo para salir con amigos, para ir a una discoteca. No sé, pasas pequeñas que uno se puede ir dando, que de pequeñas, como las del adicto, pero en el fondo son grandes pasadas, grandes medidas de control, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ya empezamos a aplicar la manipulación como adicto, este globo está aún más grande. Y por último viene la quinta falla, que es después de esta falla ya no hay ninguna que sea más grave, que vendría siendo la permisividad. La permisividad es cuando yo ya me permito hacer cosas, ¿ya? Como por ejemplo yo ya estoy totalmente normalizado con el consumo de los demás, que ya hasta en mi pensamiento permito la idea de consumir. Ya estoy haciéndome una idea de cómo podría realizar el consumo, estoy permitiendo que otras personas consuman al lado mío, estoy permitiendo muchas cosas que no debería permitirlas. ¿Por qué? Porque me hago un daño, ¿ya? Entonces cuando uno llega a la permisividad, este globo está tan inflado que ya no da más. Y aquí es cuando nosotros llegamos a una línea imaginaria que le llamamos la línea del no retorno. La línea del no retorno es una línea imaginaria que cuando ya nosotros tenemos la permisividad como falla ocupándola, es cosa de un instante, de un momento, de una situación para que yo consuma la droga. Aquí es cuando nosotros llegamos a la torta, ¿cierto? Y llegamos a lo que se llama la guinda de la torta, que es la droga. ¿Ya? Este es el punto final, la droga, ¿ya? Pero antes, cuando yo llevaba una vida normal, ¿cierto? ¿En qué momento llegué a la droga? Nosotros no recaemos de un día para otro, sino que es un proceso que se construye. Primero con el autoengaño, segundo con las mentiras, tercero con los mecanismos negativos, cuarto la manipulación y quinta la permisividad. Ya aquí es cuando el globo revienta. Y una vez reventado el globo, lo único es cuestión de, como les digo, de un momento para consumir droga. ¿Y qué pasa? Que la persona va a tener que retroceder y volver a caer en el hoyo. Y obviamente va a querer recuperar su vida, pero va a tener que pasar nuevamente por un proceso de rehabilitación. Y así,
Hay personas que se vuelven cíclicas, que es cuando pasan de tratamiento a rehabilitación, vida normal, proceso de recaída, fondo, y vuelven así en un ciclo. Y que eso lo vamos a estar viendo en una próxima educativa. ¿Ya? Así que ustedes, si se encuentran en alguna de estas fallas, si se encuentran en alguna de estas etapas del proceso de recaída, traten de revertirlo. ¿Y cómo podemos revertirlo? Comunicándolo, aceptando nuestros errores. Nosotros podemos engañar a cualquier persona, pero jamás al poderoso don de nuestra conciencia. Eso jamás. Entonces, tenemos que limpiarnos, como se dice, tenemos que contar que estamos fallando, que estamos siendo permisivos, que estamos manipulando. Oye, ¿sabéis que estoy empezando a manipular? ¿Sabéis que ando con mecanismos negativos? ¿Sabéis que ando mintiendo? ¿Me estoy autoengañando? Entonces nosotros podemos retroceder en este proceso de recaída y volver a retomar nuestra vida normal. Porque si ustedes se dan cuenta, esto es como un resbalín, que es fácil descender, pero difícil ascender. Ya, esperando que esta educativa les haya gustado. Si tienen alguna duda, no duden en comentármelo. Suscríbanse al canal y espero que tengan un hermoso día. Adiós.